Bienvenidos a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy las y los invitamos a ser testigos de un importante evento del Tribunal Electoral. Se trata del seminario La Constitución de Apatzingán y la Libertad de la América Mexicana. Este seminario fue organizado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral, con el objetivo de conmemorar el bicentenario de la Constitución de Apatzingán. Fue promulgada el 22 de octubre de 1814 por el Congreso de Chilpancingo, reunido en la ciudad de Apatzingán, y se componía de 2 títulos y 242 artículos. Se basó en la Constitución de Cádiz y en oposición a la Constitución española. Preveía la instauración de un régimen republicano de gobierno. En este programa les ofreceremos la ceremonia de inauguración y la primer parte de la Mesa 1, la cual se titula El Congreso de Chilpancingo, la importancia política y jurídica de la promulgación de la Constitución de Apatzingán. Señoras y señores, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración del seminario La Constitución de Apatzingán y la Libertad de la América Mexicana, en el marco de la conmemoración del bicentenario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán. En esta ceremonia nos distingue con su presencia el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado José Alejandro Luna Ramos. Con agrado, damos la bienvenida y saludamos al embajador de México en Ecuador, doctor Jaime del Arenal Fenocchio. Honor y placer presentar al magistrado de la Sala Superior, Manuel González Oropeza. Damas y caballeros, hago propicio el momento para agradecer la presencia en esta ceremonia de magistradas y magistrados electorales de la República Mexicana, consejeras y consejeros de diversos institutos electorales locales, representantes de los medios de comunicación, distinguida concurrencia. Escucharemos en este momento al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Manuel González Oropeza. Muy buenos días tengan todos ustedes. Creo que una de las funciones del Tribunal Electoral no solamente es debatir apasionadamente como el día de ayer lo hicimos en muchos juicios relacionados con los derechos políticos y la integración de los órganos electorales, sino que sobre todo volver a nuestras raíces, las raíces constitucionales donde están los principios que animan todo el derecho mexicano, pero particularmente y especialmente el derecho electoral. La independencia de México nace con la Constitución de Apatzingán. Creo yo que todos los movimientos anteriores fueron esfuerzos para lograr la emancipación, pero había dudas respecto de la soberanía de la nación, respecto de la forma de gobierno, respecto del rumbo que tendríamos nosotros que tomar ante una situación de invasión y de emergencia. Pero es la Constitución de Apatzingán la que fija el rumbo, la que fija nuestras instituciones, por lo que es conveniente celebrar en el 200 aniversario de la Constitución todas las instituciones públicas mexicanas, hacer un reconocimiento a esa gran Constitución que nos dio por primera vez el nombre de México, quedando atrás Anáhuac o quedando atrás otros nombres para el país.
El día de hoy ya tendremos las ediciones conmemorativas que el Tribunal Electoral ha publicado respecto de estudios muy meritorios de la Constitución de Apatzingán. Por eso me congratulo que estén ustedes aquí, que nuestros distinguidos invitados ya estén aquí, a todos a quienes los admiramos y los escucharemos con mucha atención, de que el señor embajador Jaime del Arenal esté aquí con nosotros y de que, bueno, en un día como este estemos celebrando una fecha tan significativa para el constitucionalismo mexicano. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del magistrado Manuel González Oropeza. Los invito cordialmente a escuchar la participación del embajador de México en Ecuador, doctor Jaime del Arenal Fenoquio. Bueno, pues en primer lugar, agradecer infinitamente al Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación la invitación que me ha hecho para participar en este evento emblemático. El día de ayer, precisamente, cumplía México 200 años de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, y qué afortunado, qué atinado que el Tribunal Electoral, encabezado por don Alejandro Luna Ramos, haya tenido la tingencia de que no dejar pasar esta fecha. Es un tribunal electoral, efectivamente, pero sabemos la vinculación estrecha, necesaria y esencial que hay entre la función electoral, el poder electoral y la democracia mexicana. Somos, por fortuna, ya somos México una sociedad democrática. Eso, decirlo, parecería una obviedad, pero ha sido el resultado de un esfuerzo enorme de los mexicanos, y ese resultado ha quedado perfectamente consignado en el establecimiento de instituciones como esta. Me reservo para un momento después platicar un poco en mi ponencia, simplemente agradecer, señalar esta vinculación entre un tribunal electoral en una sociedad democrática y en una sociedad que anhela a seguir siendo ordenada por una constitución. Finalmente, eso es lo que nos lega Apatzingán, la necesidad de tener instituciones y de vivir conforme a ellas. Muchísimas gracias. Agradecemos su mensaje, señor embajador, y respetuosamente solicito el mensaje y asimismo la declaración inaugural de este seminario al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Alejandro Luna Ramos. Doctor Jaime del Arenal Fenoquio, un placer tenerlo en esta su casa. Pues desde luego agradecer su presencia, ya sabemos que cuesta mucho trabajo tenerlo por acá, desde que está usted por lejanas tierras, primero en España, ahora en la República del Ecuador. Muchas gracias. Don Manuel, mi querido compañero Manuel González Oropeza, muchas gracias por acompañarme. Señoras y señores, muy buenos días. Vamos, en fin, a ser libres e independientes. Tenemos el juicio de la posterioridad justa e inexorable que nos espera. Con estas palabras, Morelos participó en la apertura del Congreso de Chilpancingo y no se equivocó. Hoy disfrutamos en México un régimen de libertades y nos enfocamos en el fortalecimiento constantemente. Debo confesar que desde mi óptica, el primer líder que realmente deseó la independencia de México fue José María Morelos y Pavón, hasta que él, con su talento y persuasión, logró encaminar los deseos de muchos de nuestra nación. Comenzó a trascender a la verdadera independencia. Este año se cumple el bicentenario de la expedición de un documento que reflejó los inicios de la construcción de la nación independiente, la Constitución de Apatzingán.
A pesar de todas las complicaciones bélicas y sociales que vivió nuestra nación, producto de los primeros años del movimiento independiente, brillantes seres humanos lucharon por conciliar y perfilar una organización propia para que México caminara de una vez por todas hacia el Estado liberal y democrático, lejos del poderío español. De la mano de Morelos y con una dinámica itinerante, el Congreso de Chilpancingo consiguió una gran victoria para alcanzar el objetivo. Fruto de sus sentimientos de la nación, la Constitución de Apatzingán recogió las ideas de los principales exponentes del constitucionalismo hasta la fecha: Locke, Hume, Burke, Rousseau, están presentes, pero sin duda no restan un gramo de la visión avanzada de los constituyentes mexicanos. Ese texto, conocido oficialmente como el Decreto para la Libertad de América Mexicana, es relevante no solo por los principios y organización del Estado que dibujó, sino por ser un retrato fiel de lo que sería nuestro futuro inmediato como país. En nuestros días reafirmamos y protegemos el nuevo paradigma de derechos humanos, cuando ya desde entonces la Constitución de Apatzingán destacaba el reconocimiento de los derechos fundamentales como requisito necesario para el desarrollo del Estado. No solo eso, también plasmó otros principios sencillos pero luminosos para su época. Estableció la soberanía popular, la democracia, el principio de legalidad, el gobierno representativo y con claros límites, además de la anhelada igualdad ante la ley. La relevancia de la primera Constitución, de hechura 100% mexicana, nos obliga a reflexionar sobre su grandeza histórica, donde el cariño por su valor intrínseco nos llena de orgullo, pero también nos obliga a hacer frente a nuestra responsabilidad como mexicanas y mexicanos. El constitucionalismo contemporáneo necesita de mentes comprometidas que contribuyan a la siempre inacabada estructura de nuestra nación, para que a través de entender nuestro contexto, para que a través de ejemplos tan encomiables como el que veneramos hoy, reconfiguremos la dinámica estatal de México. La Constitución de Apatzingán debe ser inspiración y propósito para quienes estamos llamados a sumar a la historia de este gran país. Esta tarea obliga a todas las autoridades, pero también a la ciudadanía, ya que dentro de las circunstancias actuales, una de las mejores vías para la consolidación del Estado democrático es el diálogo, donde la estructura estatal se sustenta en el intercambio de razones y contiene las diversas posturas de vida. Así, las decisiones fundamentales para nuestro México se basarán en un diálogo incluyente que esté atento a las diferencias particulares con el fin de lograr un marco institucional que dé cauce a todas ellas sin conflicto y sobre todo sin violencia. La democracia
a fin de cuentas, poco a poco se alejará del primer objetivo, orientado a evitar y canalizar las controversias sociales para trascender a fines que organicen y faciliten la conversación extendida entre las personas. Si somos capaces de profundizar en estos nuevos retos, podremos entender lo que hoy es el patriotismo. Queridas amigas y amigos, conscientes de este panorama, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió crear este seminario para festejar la expedición de la primera Constitución mexicana, donde el nombre de México adquirió esencia y rumbo. Ejemplares patriotas dieron su vida por anhelos e ilusiones que, lamentablemente, no tuvieron la oportunidad de presenciar. Seamos responsables con la herencia y actuemos para consolidar nuestro régimen de libertades y proteger a esta gran nación. Muchas gracias. Pido a ustedes ponernos de pie. De esta forma, y siendo las 10 horas con 43 minutos, 9 horas con 43 minutos, perdón, del mes de octubre de 1914, declaro formalmente inaugurado el seminario La Constitución de Apatzingán y la Libertad de la América Latina. Enhorabuena, les deseo éxito en estas buenas jornadas que hoy se inauguran. Muchas gracias. Damas y caballeros, agradecemos y despedimos a las autoridades que nos acompañaron en la ceremonia de inauguración del seminario La Constitución de Apatzingán y la Libertad de la América Mexicana. Señoras y señores, bienvenidos a la primera mesa de trabajos de este seminario. Muchas gracias por su presencia. El Congreso de Chilpancingo, la importancia política y jurídica de la promulgación de la Constitución de Apatzingán es el título de la mesa. Tengo el gusto de presentar al magistrado Manuel González Oropeza, quien es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro con especialidad en Derecho Público por la Universidad de California en Los Ángeles. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde 1982 y miembro fundador del Sistema Nacional de Investigadores. Desde noviembre de 2006 es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a partir de junio de 2010 es miembro alterno a título personal de la Comisión de Venecia ante el Consejo de Europa. Ha sido profesor e investigador visitante en universidades como California, Houston, Montreal, Michigan State y otras tantas instituciones de educación superior mexicanas. En su obra publicada se cuentan más de 44 libros como autor único y 45 como autor. Señoras y señores, con ustedes el magistrado Manuel González Oropeza. Arenal Fenocchio. Es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, en la que fue secretario académico y docente. Cursó la maestría en Historia de México en la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en Derecho en la Universidad de Navarra.
En la Universidad Panamericana ha impartido las asignaturas de Historia del Derecho Mexicano, Derecho Romano, Teoría del Estado y Ciencia Política. Ha fungido como vicepresidente del Instituto Internacional de Historia de Derecho Indiano, así como consejero cultural y director del Instituto de México en España. Desde abril de 2013 es embajador de México en la República de Ecuador, por designación del presidente de la República y ratificación de la Cámara de Senadores. Damas y caballeros, con ustedes el embajador Jaime del Arenal Fenocchio. Agradezco la presencia del doctor José Barragán Barragán. Cursó la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, España, obteniendo los títulos de licenciatura y de doctorado, siendo revalidados en la Universidad Nacional Autónoma de México. También hizo estudios de Historia Contemporánea en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, España. Fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Desde 1984 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Tengo el gusto de presentarles al doctor José Barragán Barragán. Para moderar esta mesa de trabajos, con nosotros el doctor Alberto Enríquez Perea. Él es licenciado y maestro en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un doctorado en América Latina Contemporánea, otorgado por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, en conjunto con la Universidad Complutense de Madrid. Y también es doctor en Historia con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una vasta producción editorial de la que en buena parte está dedicada a la vida y obra de Alfonso Reyes, Alfonso García Robles y Jesús Silva Herzog. Es responsable de la colección Bicentenario de la Carta de Apatzingán, editada, y Dirección General de Publicaciones de la UNAM. Es un reconocido académico y en la que imparte cátedra de pensamiento político mexicano e historia política. Señoras y señores, el moderador de esta mesa, doctor Alberto Enríquez Perea. Doctor, tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias, señorita. Agradezco en primer lugar al Tribunal Electoral por la organización de este magno evento para conmemorar el bicentenario de la Constitución de Apatzingán. Agradezco asimismo la oportunidad de moderar esta primera mesa en donde se encuentran queridos y apreciados maestros en la ciencia del derecho, además de las altas responsabilidades que ahora desempeñan. Un día como hoy, 23 de octubre, pero del año de 1814, los diputados constituyentes dieron a conocer el manifiesto anexo a la Constitución, que es un elocuente documento que señala los pasos que dieron nuestros representantes, las dificultades que tuvieron en el camino, las amenazas que les acecharon, las limitaciones que decían tener por tamaña, colosal y suprema empresa, y a todos estos obstáculos y dificultades les fueron venciendo por su amor a esta tierra y para lograr su libertad. Finalmente, lograron su cometido. Y así lo expresaron los señores diputados constituyentes. Dicen, ¿cuál ha sido el resultado de nuestras tentativas? Lo justifica el decreto constitucional, sancionado solemnemente, jurado y mandado a promulgar por el Congreso, la profesión exclusiva de la religión católica apostólica romana, la naturaleza de la soberanía, los derechos del pueblo, la dignidad del hombre, la igualdad, seguridad, propiedad, libertad y obligaciones de los ciudadanos, los límites de las autoridades, la responsabilidad de los funcionarios, el carácter de las leyes. He aquí, mexicanos, los capítulos fundamentales en que estriba la forma de nuestro gobierno, los principios sencillos que se establecen para ilustrar aquellos grandiosos objetos, descifran el sistema de nuestra revolución, demuestran evidentemente la justicia de nuestra causa, alumbran los senderos que han de seguirse para el logro de nuestra independencia y aclarando los deberes recíprocos
de los súbditos y de los que mandan, afianzan sólidamente el vínculo de la sociedad. De acuerdo con estas máximas, se prescribe la organización de las supremas corporaciones que, derivadas de la fuente legítima de los pueblos, parten entre sí los poderes soberanos y, mezclándose sin confusión sus sagradas atribuciones, quedan sujetas a la sobrevigilancia mutua y reducidas sus funciones a un periodo determinado. No se permiten en las elecciones primordiales el menor influjo a la arbitrariedad, así como la voluntad de los pueblos es el origen de donde dimana el ejercicio de la soberanía. Se libra también a un tribunal que merezca la confianza inmediata de la nación, la residencia de los primeros funcionarios. Sería temeridad imperdonable arrogarnos la solución de un problema que no han alcanzado a desatar los más acreditados publicistas. Pero no podremos lisonjearnos de haber enfrenado la ambición y echado fuertes trabas al despotismo. No podremos exigir de nuestros conciudadanos que reconozcan nuestro desprendimiento y el celo desinteresado con que hemos atendido a la salvación de nuestra patria, libertándola de la usurpación extraña al tiempo mismo que la preservamos de la tiranía doméstica. Señores y señoras, si las generaciones de ayer y también las de hoy y seguramente las de mañana honraron a este primer grupo de diputados constituyentes, permítanme mencionar sus nombres como un homenaje a su gran desempeño al dar a nuestro país la primera ley fundamental. Don José María Lisiaga, don José Sisto Verduzco, don José María Morelos, don José Manuel de Herrera, don José María Cos, don José Sotero Castañeda, don Cornelio Ortiz de Zárate, don Manuel de Aldrete y Soria, don Antonio José Moctezuma, don José María Ponce de León, don Francisco Argandar, don Ignacio López Rayón, don Manuel Sabino Crespo, don Andrés Quintana Roo, don Carlos María de Bustamante, don Antonio Sesma y los secretarios don Remigio de Yarza y don Pedro José Bernuevo. Pues con esto empezamos nuestra jornada y yo le pediría al doctor don José Barragán y Barragán que empiece a exponernos su ponencia, si es tan amable. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.